Hola amigo Vicente, Buenos días, amigazo Freddy. ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien. Feliz por ese gran día. Por Eh, fin llegó Vicente, por fin. por fin llegó el día y la hora de este lanzamiento que esperamos muchísimo, por fin se realizó, Freddy. Así es Vicente. De- Un día muy importante para mí porque se trata del lanzamiento de mi primer libro. Ya tenemos Amor que Mata. Es un libro en castellano y guaraní, poesía bilingüe. Su dedicación va dedicada a los personajes blancos, ya que en este tiempo de pandemia son los primeros que están en esta trinchera. Sabemos que estamos en un momento difícil a nivel mundial, y entonces mi respeto para ellos que siempre están dispuestos a luchar y inclusive dar la vida por nosotros. Así que este libro va para ellos. Lanzamiento oficial entonces de Amor que Mata, Borejuase, donde dice la parte de la presentación: la poesía avasalla la mente de los escogidos para arrojar en letras los símbolos de los más recónditos sentimientos, sean estos de amor, alegría, dolor, aborrecimiento, etcétera. Nadie puede presumir de no haberse sumergido, por lo menos en una ocasión, en la angustiosa lava del dolor, aquel padecimiento que incrementa el tormento, borrando así de la mente la felicidad, convirtiéndose ésta en anhelo misteriosamente inalcanzable durante tal proceso. En algún determinado momento a todos les ha llegado aquel duelo, y ante él se han declinado desde la soberbia hasta la dignidad. Nadie está enteramente preparado para afrontar el desapego. El vendaval de los versos, en tenues oscilaciones, traspasa las ranuras del dolor y sirve de paño frío a cualquier roto corazón, que sea corrompido por el brote celador de la indiferencia, cuyo efecto infesta las excoriaciones del alma, ennegreciendo el genio eternamente. En nadie en particular me inspiré, aclaro, opté por el desamor, ya que representa la absorción de todos los sentimientos angustiosos, porque posee una fuerza vigorosa que apelotona hacia una misma senda a todos los sufrimientos que acongojan al alma y que vuelven endeble hasta el mismo espíritu, puesto que, en innumerables ocasiones, ciertas historias han tenido un fatídico desenlace. Elegí una esquina de mi casa para inspirarme, en mi querido kilómetro 20 de Natalio, en una lluviosa y fresca noche de julio de algunas pretéritas vueltas al sol, frente a mi escritorio, con mi mate, le di rienda suelta a mi corazón en modo piloto automático y esa misma noche, desde sus propios escombros, construyó los versos para Amor que Mata bilingüe, matizando la tinta con la fragancia del petricor y el tañido del tejado besucados por las gotas de la lluvia mansalva. ¿Para quién? Para todo aquel que marcha sobre la cornisa del hundimiento, reprimiendo la angustia y demás aflicciones, porque al paraguayo le cuesta demostrar sus sentimientos. Se le ha denegado mostrar debilidad y debe forzar una sonrisa deformada en el rostro, escondiendo las penas amordazadas en el fondo de su adolorido corazón. Esto, técnicamente, es como registrar en la caja un importe recibido como una suma que ha salido. El faltante será el doble que, incluso, puede llevar a la quiebra. Y porque en Paraguay te amo, es lo mismo que Rogeljú, escribí en ambas lenguas oficiales nuestras, para que los sentimientos plasmados lleguen a fluir paralelamente en una simetría homogénea. Déjame a mí hablar por usted. Permítame ser su servidor. Y le saluda Freddy Eduardo Gómez. Felicitaciones, Freddy. Que pucha, siempre muy emotivo las cosas que escribís como editor, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ahora me quiero presentar, ¿verdad? Rápidamente. Soy, digamos, tu editor y tu director de mi editora Shehande, editora publicitaria, ¿verdad? Y les saludo a todas las personas que están conectadas ahora, a los invitados especiales y, y pucha, tantas veces me dijiste en época normal y no te animaste, ¿verdad? Y ahora en época así de encierro te animaste, Freddy. Y eso eh,
valen una medalla de honor, digamos, que te animás, ¿verdad? Y te felicito y como siempre dijimos, no sabemos a dónde vamos, pero vamos a llegar a un lugar muy bueno, no sabemos. Así Y, es, Vicente. y sí, y te agradezco por confiar en mí. Además que es la segunda vez que nos vemos las caras por WhatsApp, ¿verdad? Nunca no nos conocimos en persona. Confiar en alguien que nunca le viste y, y esas cosas. Y sí, cumpliste tu sueño, Freddy, en esta época tan difícil, ¿verdad? Pero va a venir ahora el lanzamiento social esperado. Y acá me preguntan en mi contacto cuánto está el costo del libro. Ya. Entonces, si puedes decir ya, estoy a agradecer, me están pidiendo cómo. Y te felicito, Freddy, por lo que estás haciendo. Y, y eso. Gracias, gracias, Vicente. Ujú. Gracias por ayudarme a cumplir este sueño largamente acariciado y que le había prometido a mi finado padre, que siempre me dijo algún día que nacerá, que ese apellido Toimi Betín Cuatía Pérez, Betín Ojaber. Y ahora aquí está, su apellido es Gómez, ya está en un libro, así que muchas gracias, Vicente, por ayudarme en todo esto, porque siempre procuré, preguntaba en las grandes editoriales y me pasaba dígitos de 8 ceros, ¿verdad? Y cómo yo iba a juntar tantos y me pedían a partir de 300 y 500, de 1000 libros, te va a salir tanto. Y entonces, ¿cómo yo iba a vender? Este, por ejemplo, cuesta ahora 50.000 guaraníes, ¿verdad? Sí, Yo hubiese perfecto. trabajado con una editorial grande, ¿por cuánto iba a vender? Por 80.000, 100.000, 120, 150. Y estamos en un tiempo difícil. ¿Y cómo me van a conocer a mí si yo voy a vender con ese precio, ¿verdad? Entonces, te agradezco por darme esta mano, por priorizar la hermandad, ese grado de humanismo que tenés ante tus propias ganancias, como una vez te dije, y eso valoro mucho y te aprecio. Y si bien este es el primer libro que estoy lanzando, tengo 5 en borrador y gracias a la editorial Sheikh Handé vamos a seguir trabajando para que estos 5 libros sigan saliendo sistemáticamente. Así que estoy muy contento, muy orgulloso y agradecido también con todas las personas, con mis familiares, con mis amigos y contigo también. A eso de las 2, las 3 de la mañana y todo, nos enviamos audio, nos chateamos. ¿Sabes qué, Vicente? Acá había sido falta una coma, tenemos que borrar ese porque no hay concordancia, se tiene que separar. Y así estamos. Y como dijimos una vez, no sabemos hacia dónde vamos, ¿verdad? Pero lo importante es que estamos aquí, están haciendo un libro y cuando nace un libro decimos que nace también la esperanza de que Paraguay tenga lectores, que eso nos hace falta, ¿verdad? Y, y instarle también a los jóvenes para que se animen, porque las limitaciones solamente están en la mente, ¿verdad? Como así también el camino del éxito también está en la mente, así que todo depende de las cosas que nosotros nos proyectamos, esas ganas que tenemos y aquí estamos, ¿verdad? Ya estamos ya lanzando nuestro primer libro, Vicente, así que muy, muy agradecido contigo, agradecerle eternamente por esto y también saludarle al grupo Plumas Guaraní, que es el grupo donde yo estoy y me siento identificado porque siempre me han abierto las puertas y estoy creciendo también como poeta y como escritor. Así mismo, Freddy. Y como decir, todo está en la mente nomás. Hay que sacar los límites que crea la mente a veces. Y vos te animaste, ¿verdad? Y es un gran paso, ¿verdad? Y con tus próximos libros, ¿te imaginas? En mi opinión, leí, yo creo que sentiste realmente esos versos que escribís, muy profundo. Es como si fuera que yo sentí también. Y eso me gustó muchísimo. ¿Te imaginas con tus otros libros que van a venir? Que pucha, demasiado bien escrito, Freddy, te felicito. Sí, Llega, tu verso llega realmente, ¿verdad? Y creo que gracias. eh,
lo más importante es que vos sacás de lo más dentro tuyo y no es que estás escribiendo así eh, eh, por escribir nomás. Sí, y esa es la idea, Vicente. Acá Sí, les muestro más o menos cómo es el contenido adentro del cuerpo. En la página sí, impar están los versos en castellano y la traducción está en la página par al lado. Así que tenemos tres opciones de darle lectura a este libro. Podemos leer netamente en castellano, leyendo solamente la parte impar, ¿verdad? Hasta sí, el final. Y también podemos sí, leer en ambas lenguas o también solamente en guaraní. Esa es la opción que nos da y incentivando un poco también la lectura. Todo es breve, desde el comienzo hasta el fin, así que podemos leer este libro en 20 minutos, podemos terminar de leer un libro, así que vamos a tener ganas de leer cualquier libro cuando empezamos a practicar un poco la lectura, ¿verdad? Que nos hace falta a los paraguayos, ¿verdad? sí. Y lo más lindo que tiene tu libro es que está en bilingüe. Y da gusto leer en castellano y después leer en guaraní también. Es tipo didáctico también. Te enseña a leer y a escribir y a expresarse en guaraní. Da gusto. ¿Verdad? Da gusto leer en guaraní lo que está en castellano. Es otro, creo que tiene más peso para hacer el guaraní que en castellano parece. Suena mejor, parece, nuestro idioma guaraní. Y así. Una combinación, sí, una combinación perfecta. Espectacular. Acá vamos a leer los mensajes que están llegando también, los saludos. Y Gracias a las personas que se están conectando. Quiero el mío, dice Juan Carlos Casco, gracias amigo por conectarte. Está Álvaro Mina. Luis Figueredo, buenas. ¿Cómo surgió la idea de hacerte el libro y cómo contactaste con la editora? Dice. Bueno, mi la idea hijo, surgió. Ah, es tu hijo, saluda a tu hijo. mi hijo, sí. La idea surgió hace 10 años aproximadamente que yo terminé este verso, esta poesía. Y como te dije, siempre tuve las opciones de las grandes editoriales, pero como que el presupuesto es tan inflado, me calmé, ¿verdad? Pero nunca ese sueño dejó de cesar, hasta que un día nuestra compañera Neri Ignacia, contacté con ella y me dijo, sí, yo le conozco a un amigo, él te va a ayudar. Y él te va a ayudar a concretar tu sueño. Entonces, contacté contigo y aquí estamos ya. Hicimos juntos este libro, así que ya está volando. Sí, Felicitaciones, Freddy, a seguir cosechando más éxitos y muchas bendiciones. Sergia López Pereira, orgullo total. Nuestro amigo Julio Sotelo también. Felicidades, Julio, feliz cumple. Hace poco cumplió 60 años, también gran escritor tapuense. Éxitos. Ahí está el amigo, el colega Florentín también, docente de matemáticas. Joel González, mi hermana Reina también que está conectadísima. Muchas felicidades, tío, que sigan cosechando el mejor de los éxitos. Sos capaz de todo que te proponga, dice Anaí, nuestra artista bailarina que enseguida va a estar a la pucha, danzando vamos. también. Nuestro amigo Enzo Gutiérrez, gran artista también. Bendiciones y éxito para los nuevos lanzamientos. Estar a mí también, felicidades tío, estamos muy orgullosos de vos. Saludos Pedro, tenemos muchos saludos. Muchísimo, increíble. Estamos aguardando el contacto de nuestro amigo Mauro Lugo. Y está mi hermana Sonia también, Carolina Fernández. Sí. Gracias prima. Agustín también, colega docente. Ujú. Ahí está amigo Mauro. Mauro 4221, broma maite y me mima ahí. Bueno Vicente, Dale. no te estoy echando, ¿verdad? No, Pero tenés así que es, cortar para entrar con Mauro. claro. Voy a cortar. Gracias, Vicente. Estamos en Seguimos en contacto. contacto. Freddy, Maite Irori, Baizapá, Baiko Sanguino Fredupa, Guazú, Baiko Ñeco, Rojendo Ponaro, Ipaneterei. Sahina. Se moveite. Freddy, buenos días a la gente que te apoya, que te admira y que te mira en este momento.
Con mucho honor yo me pongo aquí para referirme a tu primera obra. Por lo tanto, felicitaciones, compañero y amigo, y ojalá seas un gran poeta hoy y toda la vida. Amigo, peine se año esta misimira nerembia pocuereje a 24B batapizan y enderezaba hina peco Instagram rupibe a Facebook rupibe y me anas esta ITV hina. Lo bueno, si breve, dos veces bueno, dice Baltasar Gracián. Y aprovechando tal aseveración, les confieso que el joven poeta Freddy Gómez cumple con esta premisa y demuestra que es capaz de confrontarse con la lengua para escribir de modo breve y poético. Puedo asegurar que en sus versos palpita el tan fugaz y efímero instante poético, esa cosa alada y ligera, a decir de Platón. Su primer poemario, Amor que mata, es bilingüe, guaraní-castellano, lo que le confiere aún más valor. Lo decidió publicar así en homenaje a los que saben deleitar solamente en guaraní o en ambas lenguas. Él escribió pensando en nosotros. Aceptemos su invitación y seamos sus lectores. Haguaraní me itajina peisa mita Freddy. Ñandumi. Imbukiramo y ponayo a. Peisa mije y Baltasar Gracián. Ha ayer que cobo iñe en Guerena, tamombe umi PM o yo huera japonaja Freddy Gómez dive. Ko caria ñe e papara o jesaucareje, ñandebe y catuja o jaimbuku ha o jaipona. Iñe e potupe, ombotutui, ñe e potu putu, jesaiteteba, pemba e ipepoja y sinieteba, he iba cu Platón. Iñe e potiriru ñe pinugua, boraihu asínico, iñe e coin, caraiñe e, jaguaranime oye jaipire. Coba comba e, omboyeguacabe y supe. Ha omyasain peisa umi guaranime añonte oikumbykuaáva reraitepe. Térã opavave oguerohorykuaáva mokõivéva ñe'ẽme reraitépe. Ha'e ohai ñandéve ñanderayhupápe. Jahechakuaamíkena upéva ha ñamoñe'ẽ ipy guive iñakãmeve. Péva junio 2020 pese ahaíva'ekue ndéve Freddy hase'águi aiterei remoĩ rehesepópe, rejerovia rehecherehe ha avei aguatávo ndeykére ko'akotape iporãite ojeajaipa ha nahu'ãivare ha romokyre'ỹ che ryvy rombopy'aguasu aníketei embo'yke araka'eve ndehaiha ha jaguatakyre'ỹ ñe'ẽpoty retãpýre ñe'ẽpoty arapy rehe. Ajerovia nderehe ha ndareíri. Hetãva nderayhúva, nderecharamóva, ojeroviáva nderehe ha péina nderu amyrỹi apellido rembojajái hendy ha remohendyjajái ko árape ha oiméra ha'e ovy'a ndereheve ijaguara ndereheve ijaguaraháicha nderehe nderogaygua nderapichakuéra nderayhúva ndekuaáva guive ha péina ko'ág̃a ndekuaátava hína ko nerembiapokue rupive porque ko'áko nerembiapokue hína nde avei. Aguyje che ryvy tajaharei katu hese che akirirĩma ha oiméno oikétama hína tapicha ambue. Fuerza, Freddy. Felicitaciones. Adelante. Éxitos total, hermano menor. Fuerza. Chaguye, Mauro, chaguye. Hey. Mauro Lugo es un escritor renombrado a nivel Paraguay. Es un capo de la literatura guaraní. Yo desde niño admiraba sus escritos en guaraní y siempre veía que hacía prólogos en guaraní y sus libros también. Entonces decidí contactarme con él para que pueda también dejar su sello, su firma, para enaltecer mi primer libro. Estoy aguardando la conexión de Sergia. Hola, Sergia. Hola Freddy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sergia?
Sergio es una escritora de Concepción, desde Azotegui, ¿verdad, Sergio? Azoteg es mi ciudad. Estamos en el departamento de Concepción. Buenos días, Freddy. He visto al compañero Vicente, Mauro. Es un momento muy especial y muy orgullosa. No resta más que decirle felicitaciones y orgullosísima por ser parte del grupo Pluma Guaraní, que sea la familia de Pluma Guaraní. Porque digo que nos sentimos orgullosas, pues la calidad de tus letras, Fred, el quilate, habla de por sí. Y nosotros que tenemos la oportunidad de leerte permanentemente, eres un capo total. Muchas gracias, Sergio, por tus palabras. Entonces, yo estoy aquí representando a los compañeros como directora del club de Pluma Guaraní y quiero hacerte una entrega. Ah, mira qué bueno. Voy a Sí, leer. puedes leernos. Pluma Guaraní Paraguay otorga esta distinción a Freddy Eduardo Gómez, en mérito a su destacado contribución literario y por el lanzamiento de sus obras Amor que Mata, Borajú Azul. Firma la directora Sergia López, quien habla, los administradores Neri Ignacia López, Amado del Guairá y Ramón Pereira. Muchas gracias al grupo Pluma Guaraní, muchas gracias, Sergia. Hermoso, está hermoso. Me siento muy, muy orgulloso. Saludos también a los demás administradores, a cada uno de los que integra ese grupo de escritores paraguayos, Pluma Guaraní. Me siento muy, muy honrado y muy orgulloso de pertenecer a este equipo, a este plantel de escritores y de formar parte también con mis humildes escritos. Y este certificado ya llegará en tus manos, ya permitirá Dios alguna vez que tengamos un encuentro allí. Este certificado mientras estará en mi poder, pero de toda manera ya es tuyo. Muchas gracias, compañera. Ahora, si me permitís, quisiera pedirte que nos demuestres todas tus habilidades y destrezas en cuanto a la danza y catúbico. Y Katu Pecharupi, Shamahinama Ishapa, Preparadísima. She Trenza Pama, Representando, representando a la mujer paraguaya, a la auténtica mujer paraguaya, ¿verdad, compañera? Exactamente, entonces ya que el grupo es Pluma Guaraní, ¿verdad? Entonces con una danza paraguaya voy a demostrar, voy a estar en compañía de mi hermano que me va a ayudar en la danza, ya que el amor y la danza paraguaya se manifiesta más en pareja, es más GEB. Claro, claro. Bueno, entonces, un momentito y vamos. La danza que voy a demostrarle es una danza de proyección folclórica, de inspiración. Entonces, que se puede crear. Entonces, yo me inspiré en Mainumbuyeroku. Entonces, pica flor en castellano, ¿verdad? Por eso que estoy con un ramo de flor. Excelente. Para la persecución.
Excelente, compañera, excelente. Sheye Popeteco, espectacular. Saluda a tu hermano Bueno, también. muchas Espectacular. gracias. Excelente, amigo, excelente. Representando al Guaraní, paraguayo Tepe. Improvisamos, el espacio muy, muy limitado, pero con mucho cariño. Acorde y significativo. Muchas gracias, compañera. Ahora vamos a Muchas, guardar a otro artista también, muchas si me gracias. permite. Todo el éxito para ti, Fred. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Felicitaciones, padrino Freddy. Éxitos y bendiciones. Tu ahijado Eduard. Gracias, Edu. Eduard es mi ahijadito. Qué lindo el baile de la mujer paraguaya. Congratulaciones, profesor Freddy Eduardo Gómez. ¿Qué tal, compañero? Tal, Freddy, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, mi amigo? Excelente, excelente. Me imagino cómo estarás vos también. Sí, Desde ya, feliz, contento. para todos y mil felicitaciones por este momento y gracias por la invitación a este momento importante de tu vida también. Creo que tengo entendido que fue una promesa también que le hiciste a tu querido padre, el hecho de escribir un libro. Y estas cosas enriquecen a nuestro acervo literario y cultural, más en nuestro querido nordeste de Itapúa. Sabemos que la lectura afecta severamente a la ignorancia, esa ignorancia que es uno de los mayores males y que posterga a todos los pueblos. Que este momento también se tome de referencia como ejemplo también para los jóvenes a cultivar la lectura, que es un aspecto que tenemos mucho que mejorar como sociedad. Así mismo es, amigo Edgar Costa, gran abogado, gran amigo de Natalio. Compartimos siempre palabras con él, es un talentoso artista. Contanos, Edgar, ¿qué tal tu estadía por Europa, llevando en alto también, enalteciendo también la cultura nacional a través de la guitarra? Estuviste por Europa, ¿verdad? Así mismo, precisamente casi ya hace 2 años de ese acontecimiento. Realmente fue un momento único, una experiencia realmente fascinante, el hecho también de llevar nuestra música, no solamente también paraguaya, sino latinoamericana, y con propiedad puedo decir que gustan mucho, especialmente las guaranias, las polcas, pero en particular hacia el público europeo que tiene una tendencia de salón, una tendencia más clásica, diría yo. La guarania es un género que le fascinó muchísimo, por lo menos de nuestra parte y la experiencia que nosotros podemos estar comentando. Excelente, Edgar. Muy orgulloso también de ti y por eso quisiera también que nos deleites también con tu talento, ¿verdad? Con una música, con una guarani, si se puede. Así mismo, Freddy, y justamente haciendo mención al nombre de tu obra publicada, va este tema
Borajú hace o Purahei hace. Más o menos así. Bravísimo, amigo, bravísimo. Qué pucha. Tenemos una pista Buena improvisada composición. para poder acompañar esto. Gracias, Freddy. Demasiado, demasiado nos llega al alma tu forma de ejecutar. Y prometo ser tu alumno en la guitarra, mi amigo. Demasiado me Ya gusta. está anotado, Freddy. Muchísimas gracias. Realmente las guaranías tienen esa magia, despiertan esos sentimientos y podrás notar que no hay ninguna guaranía que está mal hecha, ninguna guaranía que de repente no guste, porque el género mismo acompaña para que esta situación se pueda dar en el hecho de escuchar o de deleitarse, porque eso es la magia que enciende la música paraguaya. Excelente, excelente. Y orgullosísimo de vos también y que siga los éxitos en tu carrera y gracias por honrarme con tu presencia y con tu música. No, por favor, Freddy, el agradecido soy yo en este momento que realmente, como te estaba comentando, es muy importante también un acontecimiento relevante para el ámbito intelectual de nuestra zona, de nuestro nordeste, y que siga siendo el ejemplo para muchos jóvenes que se puedan también animar a escribir, a publicar, porque esto es lo que
enriquece a nuestra cultura, enriquece a nuestra sociedad. Así mismo, amigo, muchísimas gracias. Te agradezco de corazón por tus buenas palabras y por tu predisposición siempre para estar acompañándome. Excelente, Freddy. Bueno, Gracias, mi amigo. hacemos un tema más. Dale, por favor. Un pedido de Freddy. Vamos a ver qué tal sale este. Es un tema conocido a nivel mundial y es considerado bandera e himno del folclore. De Paraguay al mundo suena Pájaro Campana. Bravísimo, amigo. Espectacular. Muchas gracias, Mejor Freddy. imposible. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Ahora vamos a guardar la presencia de otra persona, así que gracias por honrar este momento muy significativo para mí, mi gran amigo Edgar Costa. Al contrario a vos, Freddy, nuevamente gracias por la invitación. Nos vemos muy pronto, Edgar. Igualmente. Gracias, gracias. Estoy muy feliz contigo, dice mi hermana Sonia. Gracias, hermana. Saludos, amigo Magno. Hola, Joana, Alejandra. Anaí, ¿ya están listas? Bueno, aquí vamos. Hola tío, Hola, ¿cómo están? ¿todo bien? ¿Listas Muy ya para bien. bailar? Y muy orgullosas de vos también. Gracias, gracias. ¿Qué tal si ya le metemos una danza paraguaya? Sí.
Bravísimo, bravísimo, espectacular. Muy orgulloso de ustedes. Muchas gracias, tío. Espero que podamos contribuir con tu lanzamiento de esta manera. Muchas gracias por estar siempre apoyándome. Muy orgulloso me siento de ustedes. Así que les Nosotras de agradezco vos, tío. y que sigan los éxitos también con ustedes. Gracias, tío. Te queremos mucho. Igualmente, chao, chao. ¿Qué tal, compañero profesor Eligio Cáceres? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Buenos días para vos y para todos los seguidores que nos están mirando en estos momentos. Ya estamos como para compartir un momento contigo en este momento tan importante para vos y para tu carrera como profesional. Así que felicitarte porque lo que estás haciendo es bastante importante para nuestra cultura. Incentivar un poco lo que es la escritura, la lectura que tanto nuestro país necesita. Así que con este aporte creo que estás haciendo muy loable y rescatable por sobre todo. Así que estamos aquí para acompañarte con este emprendimiento tan importante. Muchísimas gracias, profesor, por tu predisposición también y por tu amistad de siempre. Yo te considero siempre como alguien de confianza, con alguien donde uno puede conversar, desahogarse y sos un buen profesional también. Y gracias por acompañarme en este momento tan importante. Acá nos dicen, ¿se puede hacer preguntas? Sí, claro que sí. A ver también si la gente nos Bien, puede preguntar. excelente. Y ansioso ya a comentarte que estamos ya ansiosos de recibir el libro para leer, ¿verdad? El contenido es bastante interesante, el título, así es que no tengo la menor idea de cuántas páginas, nada de eso, nada de los detalles. Seguramente estuviste comentando, ¿verdad? Pero tuve que
trasladarme desde Yatetagá hacia mi casa de mis padres estoy en estos momentos y en muchas partes no pude escuchar, ¿verdad? Pero bueno, como te mencioné, ¿verdad? Ansioso por recibir, así que esperamos la visita hacia nuestra zona y por supuesto expectante ya por explorar los contenidos del libro. Muchas gracias, compañero. Eligio es un ex compañero del profesorado del Instituto de Formación Docente de Yetetadú de la promoción 2013. Ahí nos conocimos y hemos cultivado grandes amistades juntos. Así que es un honor también para mí que me estés acompañando en este momento. Acá nos dice, ¿en qué te inspiraste al escribir? Como decía en la presentación, ¿verdad? Al paraguayo a nosotros nos cuesta demostrar lo que sentimos. Tal vez puede ser por la sucesión de regímenes dictatoriales, por el machismo, tal vez porque al paraguayo pues no se le puede ver débil, porque si no vas a ser una cincharanga, vas a ser un inútil, Ujú. vos tenés que ser fuerte siempre, ¿verdad? Y tal vez por dentro estés sufriendo mucho y eso tenés que ocultar, ¿verdad? Entonces me inspiré en el paraguayo en sí, ¿verdad? Porque siempre tuve así amistades que se desahogaban conmigo y me decía que se sentía derrumbado, ¿verdad? Por A o B motivos, pero buscaba esa forma de mitigar o de cubrir con una sonrisa fingida, ¿verdad? Su realidad. Entonces me inspiré en eso. Y de eso se trata, ¿verdad? Las inspiraciones siempre surgen, no solamente lo que le pasa al poeta, ¿verdad? Sino que es lo que ve siempre y trata de plasmar a través de sus escritos. Así mismo. Y esperemos que esta no sea la última, ¿verdad? Según tengo entendido que es el segundo libro que estás lanzando. Seguramente esto recién comienza. Eso es lo que estuve pensando, ¿verdad? Valorar a las personas jóvenes que están haciendo este tipo de actividad, digamos, o emprendimiento, porque muchas veces solemos leer libros de personas, obviamente que enriquecido también, ¿verdad? Pero siempre valoramos más a las personas que ya tienen trayectoria, ¿verdad? Pero eso también depende de nosotros, ¿verdad? De cómo interpretamos y valoramos a las personas jóvenes también que lucha por ganar ese espacio, que también de alguna u otra forma quiere hacer sentir o saber lo que piensa, lo que observa, lo que analiza dentro del contexto social, ya sea, no sé, económico, político, incluso, ¿por qué no amoroso, sentimental? Porque eso es lo que hacen los poetas, ¿verdad? Los que hacen libros, ¿verdad? Analizar la sociedad en sí, todos los pensamientos de las personas de repente, ¿verdad? El ser total, ¿verdad? Porque todos estamos compuestos de sentimientos, emociones, pensamientos, de todo lo que sea, ¿verdad? Y entonces, una vez más, para ir dando espacio seguramente a otra persona, por mi parte, una vez más, ¿verdad? Darte ese ánimo para continuar. Yo creo que ya estás luego en muy buen camino, ya estás luego en esto y vamos por más, mucho más que esto recién empieza. Así es, Eligio. Muchísimas gracias a las personas. Ya estamos llegando, tenemos 20 segundos de tiempo, así que agradecerle a todos y primeramente, ¿verdad? Nunca olvidarme también de Dios que por brindarme también mucha fuerza para esto y así que esto recién comienza y muchas gracias a todos por sus buenos deseos y por contactarse. Así que muchas gracias también, Eligio, y nos vemos muy pronto.